egresada de la Diplomatura Judicial en Género para Ministras y Ministros de los Superiores Tribunales de Justicia y Cortes, elaborada por la Oficina de la Mujer y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, año 2023. Docente de Derecho Público en la Universidad Nacional de Entre Ríos y docente y disertante invitada en eventos de la materia en nivel de grado y posgrado. Con nosotras, entonces, el tiempo es suyo. Doctora Gisela Schumacher, la escuchamos atentas. Bueno, muchas gracias. Es un placer compartir este espacio. Lamentablemente no poder estar ahí físicamente. Y el motivo de esta exposición, de esta ponencia que elaboré para este evento, tiene que ver con el control de convencionalidad en relación a una particular temática que es las políticas de acción positivas para la igualdad real de oportunidades en materia de género. Y la idea de la ponencia es explicar cómo esto, que en mi opinión es una manda convencional, impacta en la actividad de la judicatura, especialmente a partir de la ausencia, en primer lugar, de normas y, en segundo lugar, aún en el caso de la existencia de normas, de las dificultades para asegurar el cumplimiento. Lo relaciono en particular con la igualdad real de oportunidades en materia de función pública, entendida esta como la función pública en los tres poderes del Estado. Considero como posición inicial que algunas políticas de acción positiva, como en los cupos, no bastan para asegurar estas posibilidades de participación real e igualdad de oportunidades. Está claro que las normas, los documentos, desde hace mucho tiempo, al menos en el mundo occidental, consideran que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Esta descripción, que parece de una sencillez, le doy por ejemplo en la Argentina, en la Constitución argentina, desde el año 1853, aparece la idea de la igualdad ante la ley. Sin embargo, las mujeres durante muchos años no tenían ni en realidad igualdad jurídica, ya que, por ejemplo, no podían administrar sus bienes, no podían tomar decisiones sobre sus hijos e hijas, o, por ejemplo, no podían votar. Entonces, esta igualdad histórica, que en muchas constituciones o normas fundamentales aparece, en la práctica no era una igualdad en el sentido de considerar a todas las personas del mismo modo. Sin embargo, a partir ya de 1979, cuando se sanciona la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aparecen dos normas que en relación a la función pública me parecen importantes. Una es el artículo 4.1 y otro el artículo 7. El artículo 7 habla de que en igualdad de condiciones se debe garantizar a las mujeres la participación, ya sea tanto activa como pasiva, es decir, votar, ser votado, ejercer la función pública. Entonces, hasta ahí parecería que si estamos en igualdad de condiciones, tenemos que tener o poder ejercer los mismos derechos. Sin embargo, el 4.1 de la misma convención ordena a la realización de políticas de acción positiva, tomar medidas para garantizar que se eviten las formas de discriminación. Entonces, la idea es, si por manda convencional deben hacerse políticas de acción positiva para la igualdad real de oportunidades, cómo eso atraviesa al derecho local, al derecho de los países, y cómo es posible o cómo se materializan las políticas de acción positiva. En el caso de la República Argentina, que además es un estado federal, uno de esos estados que la integran es la provincia de Entre Ríos, además de ser una manda convencional, porque hemos adherido a la convención, también es una manda constitucional, porque tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la provincia de Entre Ríos hablan de medidas de acción positiva. Es decir, la Nación Argentina adhiere y le da jerarquía constitucional a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también a la Convención de Belén do Pará, pero me parece más interesante la primera respecto de esta temática que escogí, y establece, además de darle esta jerarquía constitucional, es decir, que se transforma en norma fundamental del derecho positivo argentino, establece la obligación del Congreso de legislar y promover medidas de acción positiva para la igualdad real de oportunidades. Lo mismo Entre Ríos, que en la reforma de su constitución del año 2008
incorporó un artículo que me parece muy interesante. Solo voy a reseñar 2 o 3 partecitas que me parecen que están relacionadas con el tema. Habla de la igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones y establece la obligación del Estado de disponer acciones positivas para corregir cualquier desigualdad de género. Asegura a la mujer la igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes estamentos y organismos del Estado provincial, municipal y comunal, y entre otras cosas promueve el acceso efectivo de las mujeres a todos los niveles de participación, representación, decisión y conducción. Y agrega al final que reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar. Es entonces que las normas básicas del derecho positivo dejan en claro que no basta con esta igualdad en el sentido tradicional, es decir, no podemos hacer diferencias sin una justificación razonable, tratamos a los que están en la misma condición del mismo modo. Aquí considera la igualdad como un jurista argentino habla de la igualdad como no sometimiento, en la medida de reconocer que la igualdad no se parte del mismo lugar, sino que hay situaciones de desigualdades estructurales. Es decir, y por eso es que se habla de estas políticas de acción positiva, porque es imposible que se trate y del mismo modo a colectivos, en este caso las mujeres, pero también podemos ejemplificar con las personas con discapacidad, se los trate del mismo modo cuando en realidad estructuralmente están en una posición desventajosa, es decir, lo que Saba llama igualdad como no sometimiento. Entonces, la primera conclusión de mi postura es que la regulación, tanto convencional como constitucional en el caso de Argentina, parte de la base del reconocimiento de estas desigualdades y dispone y ordena al Estado argentino realizar políticas de acción positiva. Por otra parte, sabemos que los estados, como organizaciones burocráticas que se inician o se construyen a partir de un diseño en el siglo XIX, tienen mecanismos de acceso. En algunos casos son designaciones directas, sobre todo en lo que se habla de los personales de gabinete o políticos. A veces también hay designaciones en lo que se trata de cargos electivos a través del voto, y otras designaciones mediante concursos y otras formas de evaluación acerca de un concepto que me parece importante y lo relaciono, que es la idoneidad. En general, los requisitos para ingresar a los cargos públicos hablan de la idoneidad. Sin embargo, las normas no le dan contenido a esta idoneidad. Entonces, mi posición es que en muchos casos ahí se construye una falsa dicotomía entre idoneidad e igualdad. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos se sostiene que quien hace un mejor concurso o presenta un mejor currículum es el más idóneo. Y obviando estas desigualdades estructurales, obviando que tanta importancia tiene la definición de idoneidad en un sentido, digámoslo, tradicional, de antecedentes y oposición, como estas políticas de acción positiva, donde, por ejemplo, se omite considerar las desigualdades de las que partimos las mujeres en relación a las tareas de cuidado, a las capacitaciones académicas y toda otra serie de obstáculos estructurales que tenemos para poder estar en esta situación en las mismas condiciones. Cuando se habla de políticas de acción positiva, suelen distinguirse algunas que tienen que ver con las condiciones de partida y otras con el punto de llegada. Entonces, en las condiciones de partida encontramos, por ejemplo, estas cuestiones vinculadas a la invisibilización de las tareas de cuidado respecto de las carreras de las mujeres en distintos organismos públicos. Y respecto del punto de llegada, se trata más que nada vinculado a los cupos, es decir, aunque no estemos en las mismas condiciones al final, tenemos que establecer un cupo mínimo para las mujeres. Recuerdo que el Tribunal Europeo en los años 90, en el famoso caso Calanque, repudiaba o declaraba que era contrario al tratado esas políticas vinculadas a los puntos de llegada, es decir, consideraba que si no estábamos en igualdad de condiciones, una norma que dijera que se prefería a la mujer era contraria al tratado.
Sin embargo, esto ha evolucionado, es decir, hoy podemos hablar de cupos aun cuando se llegue al final en distintas condiciones. ¿Cuáles son los problemas más importantes que trae? Uno es el cualitativo, es decir, hay en el contenido hay un déficit en la formación para tratar de ver estos temas desde un lugar de perspectiva de género. En la Argentina tenemos una ley, que es la ley Micaela, que obliga a todas las personas a capacitarnos en perspectiva de género. Sin embargo, en su operatividad, ustedes sabrán, bueno, el patriarcado no es tan simple y no basta con un curso a veces para lograr cambiar ciertas visiones. Eso en relación a lo cualitativo. Pero después hay otro asunto vinculado a lo cuantitativo, y acá tiene que ver esto de las medidas o las políticas de acción positiva. Yo identifico 4 problemas en el que las mujeres estamos en desventajas. Uno es la desigualdad salarial, otro es la participación minoritaria de mujeres en ciertos espacios, otro es el techo de cristal, es decir, estamos pero no llegamos a los puestos de máxima decisión, y por último, que esto tiene que ver con las condiciones de partida, la invisibilización de las tareas de cuidado. En general, en lo que es la función pública, no aparece el primer problema, es decir, no hay tantos problemas con las desigualdades salariales, esto es más propio del sector privado, porque suele haber reglas, entonces los estados están sometidos al principio de legalidad y a determinado cargo, estructura, jerarquía, se asignan los mismos salarios. Pero sí aparece la participación minoritaria de las mujeres en términos de cantidades. En este sentido, acá funcionan mucho las normas de cupo, y creo que en el poder del Estado que más impacto tiene una cuestión meramente cuantitativa es, por ejemplo, en los poderes legislativos. En Argentina y también en la provincia de Entre Ríos hay normas específicas de cupo, en el caso de la Nación Argentina, para la integración del poder legislativo, y por lo tanto desde el 2017 se establece que tiene que haber la misma cantidad de mujeres que de hombres en el poder legislativo nacional. Este problema cuantitativo es bastante fácil de solucionar con una norma de cupo, porque es bastante difícil que los órganos electorales aprueben una plataforma de candidatos y candidatas donde haya una violación a la ley. Ahora bien, en Entre Ríos, por ejemplo, tenemos una de las normas más avanzadas en materia de paridad, porque se obliga al Estado a establecer paridad en los 3 poderes del Estado, es decir, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Como decía, en materia legislativa es más simple de cumplir, sin embargo, en los otros poderes del Estado es más difícil, porque la pregunta es, si hay una norma que obliga al Poder Ejecutivo a designar en los más altos puestos del Estado la misma cantidad de hombres y mujeres, ¿qué sucede si no lo hace? Y acá aparece, empieza a vislumbrarse una de las postulaciones que quiero plantear, que es cómo se asegura el cumplimiento de estas políticas de acción positiva, o en su caso el cumplimiento de las normas que consagran positivamente estas políticas. Y finalmente, también en el Poder Judicial, en el caso de Entre Ríos, está la norma, es decir, el primer problema es cuando no tenemos normas de las que manda la Convención. El segundo problema es cuando tenemos la norma, pero la norma o es insuficiente o resulta de difícil aplicación o hay resistencia a su aplicación. Decía entonces que en el Poder Legislativo, existiendo una norma, la situación parecería que se puede solucionar. Por supuesto que hay que obtener una norma positiva de esa naturaleza. En el Poder Ejecutivo se presenta el asunto de cómo hacemos cumplir la norma. Y en el Poder Judicial la situación es más compleja, porque en general los poderes judiciales tienen estabilidad, entonces si ingresa al derecho positivo una norma de esta naturaleza, tendrá que ser de aplicación progresiva. No se puede automáticamente dejar sin efecto las designaciones anteriores. Claramente, cuando uno analiza los mapas de género en la mayoría de los poderes judiciales, no solo que hay menor cantidad de mujeres, sino que si hay mujeres no están en los puestos de mayor jerarquía. En el Poder Judicial de la Nación hay una norma que trabaja sobre las cuestiones del punto de partida de la Nación Argentina, y también un cupo en el caso de las ternas. Sin embargo, este cupo no es aplicable para la designación de los máximos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de hecho hoy está en Argentina en debate justamente esto, porque existen 2 postulaciones de 2 hombres
mientras que los que están ya en la Corte son también varones, con lo cual, de aprobarse el pliego en el Senado de estos postulantes, la Corte Argentina quedaría integrada con 5 hombres. Destaco que una asociación de mujeres juezas ha interpuesto una acción, en primera instancia se la han rechazado, pero aún está pendiente de resolución el recurso. Entonces decía, tenemos el cupo, para lo cuantitativo, tenemos el techo de cristal. Si la norma de cupo es lo suficientemente amplia, esto también solucionaría el techo de cristal. En el caso de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, en la corte que integro, tenemos 5 varones y 4 mujeres, entendiendo que, bueno, acá la paridad no puede ser exactamente igual. Y lo último, me parece que hay una invisibilización de las tareas de cuidado. Esto es cómo compensamos las dificultades que tenemos las mujeres en el punto de partida. Y en general, aunque la norma la reconozca, es muy difícil ponerla en práctica. De hecho, nosotros en la ley del Consejo de la Magistratura Entrerriano hay una norma que obliga desde hace muy pocos años a considerar las tareas de cuidado y sin embargo tuvimos que resolver una acción judicial porque decidieron no reglamentarla y una postulante trajo en su currículum y dijo, fíjense, yo he hecho todos estos cursos, exactamente en los años en que fui madre no hice nada. Pido que consideren un puntaje de antecedentes compensando las tareas de cuidado. El Superior Tribunal de Justicia resolvió hacer lugar diciendo que la falta de reglamentación no debía ser un obstáculo para el cumplimiento de esta disposición y de acá viene esto de la importancia de la función judicial en asegurar la paridad de género y mandó al Consejo de la Magistratura a que considere un puntaje sin decirle cuál, porque en definitiva ahí era interferir con una potestad de un órgano que en Entre Ríos depende o se relaciona con el Poder Ejecutivo. Concluyo, ya que me pusieron en el cartel. La manda convencional es realizar políticas de acción positiva para asegurar la igualdad de géneros. En lo que es la Argentina y en mi provincia, esto se ha materializado concretamente con jerarquía constitucional y en algunos casos con jerarquía infraconstitucional, es decir, legal. En estas consagraciones aparecen mayoritariamente leyes de cupo, pero muy minoritariamente leyes que apuntan a las condiciones de partida. Esto es, por ejemplo, la cuestión del impacto de las tareas de cuidado, incluso hoy hablamos de la carga mental. Los cupos son fácilmente asegurables, o uno puede asegurar el cumplimiento de los cupos en determinados órganos del Estado y resulta más difícil en otros. Y una cosa muy importante, cuando se habla de leyes de paridad y de cupo, aparece la interpretación que dice, por ejemplo, si una ley dice mitad y mitad, empiezan a aparecer quienes interpretan que también existe un cupo masculino. Mi posición es, no hay cupo masculino, los cupos son un piso y no un techo, y hay que interpretar estas normas paritarias en el contexto convencional de políticas de acción positiva, es decir, en la medida en que se necesite esta política de acción positiva porque haya menos mujeres, se implementa, pero no da derecho a los hombres a pedir un cupo masculino, porque no tiene el contexto convencional que lo justifica. Y para cerrar, una reflexión que más allá de esto de la demanda de cupo masculino, una vez a la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg le preguntaron cuántas mujeres debía haber en la corte estadounidense, ustedes ya deben conocer la anécdota, y contestó 9, entonces le dijeron, ¿pero cómo? Y dice, porque durante mucho tiempo hubo 9 hombres y nunca nadie dijo nada. Les agradezco mucho la paciencia y bueno, ahora escucharé a las colegas. Gracias.